Hola, ¿cómo estáis? Bueno, bienvenidos otro día más aquí a Pensamientos de Osteopatía. Hoy estamos con el formato vídeo y, y bueno, yo soy Frankie Rocher, para los que no me conocéis aún, osteópata. Y bueno, la verdad es que hoy traemos un tema que a mí siempre me ha parecido fascinante. Me ha parecido fascinante siempre porque, bueno, vamos a volver, ¿no? Un poco, aunque ya estuvimos con Rafa hace un tiempo, vamos a volver a hablar de los showbiz, ¿no? De los nativos americanos, ¿eh? Porque, bueno, para los que no sepáis, Steele tuvo una gran influencia de los showbiz en todo lo que hizo, ¿no? Incluso hasta me han dicho, ¿no? O he escuchado a veces que él hablaba más shawnee que castellano. O sea, imaginaros, ¿no? Que muchas veces se dirigía más a la gente que él pensaba que podía hablar en este idioma, ¿no? Para que veáis un poquito todo lo influenciado que estaba, ¿no? Por sus modos de vida y, por supuesto, por la medicina, ¿no? Que practicaba. Entonces, bueno, queremos hablar con Rafa. Rafa, ¿cómo estás? Hola Frankie, ¿cómo estás? Mucho Rafael gusto. Fegarra, Rafael Fegarra, osteópata, sí, que ya hace tiempo, ¿no? Que ya le tuvimos aquí hace un tiempo, ¿eh? Sí, 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 que nos muchas ha- gracias por invitarme otra vez. Como dijiste, la primera vez que hablamos juntos fue sobre esta conexión entre Ajá, Steve y los Shawnees con el artículo que hemos publicado en el iJohn, pero esto fue en 2019. Es sí, decir, que 5 años, casi 5 años después, hemos siguiendo trabajando sobre este tema, y es ajá. decir, más que, bueno, esto ocurrió hace 150 años en los Estados Unidos. ¿Qué hacemos hoy en día con todo eso? ¿Y Claro. sirve o no sirve a los osteópatas? Esto fue nuestro trabajo y bueno. Rafa, antes de empezar a meternos de lleno ahí en todo esto, háblanos, no sé, preséntate un poquito a la gente, así que, Rafael, osteópata, pero sobre todo, o háblanos un poquito de lo que estás haciendo, ¿no? De lo que estás investigando y, no sé, por situar a todos los que nos están viendo ahora. ¿Te Por parece? supuesto, por Sí. supuesto, por supuesto. Entonces me llamo Rafael Segarra Parodi, yo soy francés y yo soy peruano también. Y yo nació en Marruecos, he vivido en Marruecos y Ajá, después estudié osteopatía en una escuela inglesa, y me fue ajá, 2 años como investigador en los Estados Unidos. Y es decir, que tengo una visión más intercultural de lo que puede ser la salud, de ajá, cómo pueden ser las representaciones del cuerpo en la salud y en la enfermedad. Eso hace poco tiempo que yo entiendo con lo que podemos decir esta flexibilidad de epistemología, es decir, que la misma palabra, hablamos del cuerpo, de salud, de disfunciones. La gente la va a entender diferentemente basado en su cultura, en Sudamérica, en sí, Norteamérica, en Europa. Y eso, es decir, que desde nuestra última entrevista hemos trabajado bastante con antropólogos. ajá, Hemos publicado un artículo con un antropólogo, doctor David Dupuy, un francés que estudió el arte de la ayahuasca en la selva peruana. Y no sé si tienes tiempo para llegar aquí en Francia, pero hay un museo súper famoso, Musée du Quai Branly, donde hay una exposición sobre este arte. Y En en sí, Francia. esta exposición falta, creo, tres o 4 semanas, acaba al fin del mes, pero es decir que es el trabajo de los antropólogos de llegar y de descubrir otros pensamientos, otras Claro. culturas y varias formas de entender cuál es un cuerpo en buena salud y cuál es la relación del cuerpo
en la sociedad de un cuerpo enfermo. Y la verdad es que este me ayudó bastante porque como yo soy registrado en el GIOSC, General Osteopathic Council, en Inglaterra, que Ajá. tienen una visión muy específica del cuerpo y de la osteopatía, que es sumamente, básicamente, No, perdona, an- para los que no, igual no lo saben, el General Osteopathic Council, ¿no? Es un poco el máximo, ¿no? ¿Cómo se llama? Organización que regula la osteopatía, ¿no? En Inglaterra, pero también podríamos decir que es el referente en Europa, ¿no? Para todo esto, ¿no? Sí, y es decir que ellos es básicamente más la atención musculoesquelética Ok. con terapia manual, que es muy parecido a lo que hacen los quiroprácticos o los fisioterapeutas. Y hay muchas críticas, pero yo trabajé también en Inglaterra. Es decir que tenemos tener en cuenta, necesitamos tener en cuenta cómo viven la gente en otro país y por qué esto es la mejor forma de organizar la osteopatía para la Inglaterra. El problema viene que cuando gente quieren llevar un funcionamiento de un país a otro país sin tener en cuenta que hay otras culturas y otras formas de pensar, ¿Quieres otro. decir con esto, Rafa, que en el tema de la osteopatía, la práctica de la osteopatía va a depender de la cultura del país, de las tradiciones del país también? ¿Te refieres a eso? Esto es lo que yo pienso. Sí. Esto es lo que la osteopatía en los Estados Unidos yo me quedé 2 años, vive 2 años con mi familia en los Estados Unidos y es el único país donde hay dos profesiones de medicina, la medicina alopática y la medicina osteopática. ¿Y eso Ajá, por qué? Porque cuando había la regulación del informe Flexner en 1910, había dos profesiones de medicina, pero es el único país. Y, por ejemplo, como los norteamericanos, vamos a decir, le gustan regular lo ajá. que ocurre en el mundo occidental, em, muchas regulaciones eh, es- quieren copiar, hacer una copia de esta regulación, pero no, aquí en Europa no somos médicos, es decir, que no Sí, podemos hacer las mismas cosas. Ellos en los Estados Unidos hay una super regulación de todo. Y como ellos están médicos, es decir, que em, no es tan importante de tener, como decir, modelos de prácticas en osteopatía que están relacionados con la ciencia de hoy. sí, Es decir, si los modelos por ejemplo, del libro que veo atrás de ti sí, sí, sobre la osteopatía craneal, bueno, hay mucha ciencia en contra, pero como ellos están médicos, no importa. No es, porque, pero aquí, en Francia, o en Inglaterra, como no somos médicos, es decir, que es súper importante de tener modelos de prácticas que están avalados por la ciencia. con ¿Y la por ciencia. ¿Y por qué hay ciencia en contra del modelo, por ejemplo, de osteopatía craneal, osteopatía visceral? Lo han votado del enseñamiento en Inglaterra y es lo que está ocurriendo aquí en Francia también, en Canadá también. Y tu pregunta era, ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo es hoy de tratar de eh, presentar nuevos modelos de prácticas para osteópatas con ciencia para Ajá. explicar este tipo de técnicas que los que están focalizados en el funcionamiento musculoesquelético no pueden entender. Es decir, que y el punto de inicio fue este medicina tradicional de los nativos, porque hay mucha ciencia para describir
lo que ellos están Dices haciendo. que hoy en día tenemos herramientas para poder definir desde la ciencia la medicina nativa que se practicaba antes. Sí, pero tenemos tal vez explicar que en inglés hay varias palabras para definir la enfermedad. Ellos tienen tres: Ah, illness, disease, sickness. No sé si hay en español, pero en francés no hay. Y es sí, decir sí, sí. que el informe Flexner en 1910 han hecho una regulación y han dicho que la verdadera ciencia en el mundo occidental será la enfermedad disease, es decir, la enfermedad que se puede medir, que se puede observar, que es sobre la biología. ¿Ok? Ok, Y entonces todo lo que no era de la biología era pseudociencia como homeopatía, osteopatía, quiropráctica. Entonces, lo que estamos oyendo hoy en día no es nuevo. Esto todo empezó en sí, 1900. La única diferencia es que hoy hay muchos osteópatas en el mundo académico que dicen que osteopatía es pseudociencia, que publican para decir que osteopatía es pseudociencia, porque hay una, como se dice, una monocultura de producción del conocimiento científico. Y lo que estamos Explícanos eso, ¿es monocultura? es decir, que hay una sola forma de explicar, y es decir, es todo basado sobre la biología. Pero si trabajamos con antropólogos que conocen a medicinas tradicionales, Ajá, hay una otra palabra, que es decir, que es la enfermedad illness, es decir, que más la experiencia del paciente. ¿Ok? Y hay muchas enfermedades que no tienen, que tienen la biología es totalmente normal, pero la gente no se siente bien, tienen dolores. Y tenemos que entender también que hoy, en 2024, hay mucho más enfermedades crónicas que hace 100 años o sí. 150 Hay años. más enfermedades que la época de... Ok. Entonces, no son los mismos pacientes. Ahora tenemos mucho más vacunas, antibióticos, es decir, que la esperanza de vida, es mucho más importante. Es decir, que por eso que necesitamos cambiar nuestros modelos de prácticas en osteopatía también, porque la gente había una evolución de la gente, de la salud, de muchas cosas. Y entonces mi trabajo es más una revolución, es decir, que vamos a regresar al punto, estamos Ah, regresando al punto de inicio de la osteopatía, es decir, el encuentro entre este mundo occidental y este mundo tradicional, de medicina tradicional, esta visión de la enfermedad disease, que la biología que necesitamos aquí sí, en sí, sí, el sí. mundo occidental, y este encuentro con la visión de más de la enfermedad illness, cuál es la experiencia, cómo podemos con nuestras manos modificar la experiencia de Claro, pero la esto, experiencia Rafa, de un paciente. Y creamos que con esto abordaje es mucho más fácil de explicar lo que estamos haciendo como osteópatas que los otros terapeutas manuales no hacen. Y cuando estoy hablando de monocultura científica, es ¿los decir, otros que terapeutas manuales te refieres a otros osteópatas o a otros terapeutas, no sé, masajistas o quiroprácticos o fisioterapeutas, no sé? Muy buena pregunta, Frankie. Como dije, cuando estoy hablando de monocultura, de que solamente puede existir una forma de decir esto es ciencia, esto es pseudociencia, es decir, que dentro de 10, 20, 50 años, todos los terapeutas manuales van a hacer la misma cosa. Y todo lo Oh. que no... Esto es lo que está ocurriendo. Claro, porque todos también, lo que estoy viendo, Rafa, primero,
en base a lo que estás diciendo, estoy viendo que sobre todo se nos pide ser como muy concretos, ¿no? Muy específicos. Parece que se nos pide estar en una parte de la medicina, ¿no? Como osteópatas, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? En países donde se está regulando, que corrígeme si me equivoco, pero la regulación de la osteopatía está basada en todo esto, ¿no? Se nos pide esto, ¿no? Se nos pide que seamos científicos, ¿no? Por supuesto, es decir que es fácil decir esto desde mi punto de vista porque yo no estoy involucrado en una, es decir, una universidad. Sí, Cuando tienes una universidad no puedes dar cualquier curso como quieres. Necesitas un respaldo científico, necesitas un respaldo para saber lo que estoy dando como información a mis estudiantes. Esto va a ayudar al fin del fin, al final va a ayudar mis pacientes o no. Porque es el problema, por ejemplo, con osteopatía craneal, porque hay ciencia en contra de los modelos. Es decir, claro. que es, y, y también los estudiantes han cambiado. Es decir, que cuando yo estudié osteopatía, había el profesor, un libro, dos libros, pero ahora con las redes sociales y todas las chicas y los Claro, hay chicos, muchísima información ahora, ¿no? es Hay decir, que la muchísima. información que das en un curso 5 minutos después tienes 10 puntos de vista diferentes, es decir, cómo Claro. hacer. Por eso que necesitamos la ciencia, no te equivoques, no estoy Sí, sí, diciendo, sí, pero sí. lo que digo es que tenemos que ser muy Pero cuidados, necesitamos otro enfoque de la ciencia, ¿no? Otro enfoque. Y necesitamos esto, ser y esto implica, en el trabajo que estáis haciendo, volver a esa medicina nativa, ¿no? Para buscar otros modelos de poder explicar lo que hacemos, ¿no? ¿Sería así? más necesitamos más una flexibilidad de epistemología. Es decir, que hay pacientes que necesitan, que piden, es decir, un enfoque, vamos a decir, más occidental, es decir, que tienen dolores musculoesqueléticas y lo que quieren es regresar al trabajo o a cualquier Ah, vale. actividad lo más pronto posible. Y esto es, ok. Pero hay Sí, otro tipo de gentes que tienen vamos a decir, una visión más nativas o de medicina tradicional de su claro, cuerpo, que decir que hay más, tienen más en cuenta la relación con la naturaleza, con las claro, otras personas. Y bueno, van a buscar otras cosas, tienen preguntas diferentes claro, y necesitamos, y el tratamiento no va a ser el mismo y las palabras que vamos a usar no va a ser la misma porque la representación del cuerpo es diferente. Y es el artículo que estamos sobre lo cual nos estamos trabajando ahora porque muchos colegas del mundo científico académico occidental no conocen, es que o no saben que hay otras representaciones del cuerpo. Para mí es fácil como sudamericano, ¿ok? claro, esto me viene un poquito, claro, es verdad, ¿no? ¿Quieres decir entonces que dependiendo también de las culturas, hay diferentes maneras de ver el cuerpo, de comprender el cuerpo, de ver la salud, ¿no? Y en especial la medicina nativa, ¿no? Ocurre así, ¿no? Pero esto ya lo vemos también en los libros de Steele, ¿no? La manera que él escribía, ¿no? Sobre cuando explicaba una enfermedad, cuando hablaba de la fiebre, cuando hablaba, no sé, del dolor, cuando hablaba ya lo vemos ahí, ¿no? Y en cambio hoy en día, muchas veces, por ejemplo, la fiebre se ve como algo malo, ¿no? Eh, entonces, ¿crees que esto influye, ¿no? En la manera de ver el cuerpo? Claro, es que ahí estamos en algo realmente interesante, que es el concepto, la mirada desde donde vemos los osteópatas el cuerpo, que no es la misma que un fisioterapeuta o no es la misma que un médico. Bueno, porque hemos publicado como 6 o 7 artículos y bueno, cada vez me dije, bueno, ahora mis colegas van a entender lo que estamos diciendo, pero dicen, él está loco, él, no, él ha perdido no sé qué. Y yo pensé, pero
¿qué falta? ¿Por qué? Y bueno, hemos trabajado con antropólogos, con neurocientíficos, es decir, que con la teoría, por ejemplo, del cerebro, ¿cómo se dice? Predictive processing, no sé cómo se dice en español, El eh, proceso predictivo, sí, sí, que podemos explicar este tipo de técnicas manuales en el enfoque, eso, pero no, me dice, no, no, esto es bamba, no me interesa o no pasa sea, ya de nada. primeras no les interesa, no quieren ni escuchar. No, entonces, y me dije, pero ¿qué falta? Y bueno, fuimos al punto de lo que acabas de decir, es decir, que hay gente, hay culturas y el cuerpo no es una máquina que sirve para producir, para consumir, el cuerpo es un vehículo para Claro, experimentar algunas emociones y todo eso. Y hablamos de millones y millones de personas. No estamos hablando solamente de Frankie y Rafael un domingo en la mañana. Hay millones de personas que piensan así y que viven así. Y entonces, porque el cuerpo es la percepción del cuerpo o lo que el grupo o la comunidad explican es diferente, los tratamientos van a ser diferentes. Y las técnicas manuales, para alguien que las ven desde afuera, son la misma, pero las personas van a interpretar lo que ocurre en su cuerpo de manera diferente. Entonces, Rafa, ¿quieres decir entonces que Claro, a mí me gustaría que también para situarnos definamos un poco lo que es esta medicina tradicional, ¿no? Porque parece que esta medicina tradicional nativa, claro, está basada en otra sociedad también, en otra cultura, está basada en otra época incluso, ¿no? En otra forma de vida. Claro, la medicina de hoy también está tratando, ¿no? de adaptarse a ese estrés con ese ritmo con el que vivimos, ¿no? De que, ¿no? Lo que has dicho antes, ¿no? Hay que, ¿no? Pues la persona viene al osteópata y me duele la lumbar y justamente que mañana tengo que ir a trabajar. Y tiene que ser así. O sea, no, eso de la autorregulación, de la autocuración, aquí no existe. ¿No? Entonces, bueno. por supuesto, por supuesto. Y otra vez, creo que es súper importante para la gente que nos escuchan hoy día. Entienden que no es solamente un punto de interés entre Frankie y Rafael solos. Es el documento más importante sobre la educación de la osteopatía al nivel mundial, es decir, el documento que fue publicado en 2010 por la OMS, Organización Mundial de la Salud, sobre la enseñanza de la osteopatía, fue publicado en su departamento de medicina tradicional, Ah, complementaria y alternativa. ¿Ok? No ajá, es decir, que la osteopatía no es parte de la medicina oficial. Y esto es decir que es otra forma, otra medicina. Y como el problema es que, por ejemplo, en nuestro punto de inicio de trabajo es este principio del body, mind, spirit, ¿no? que está en todos los documentos oficiales para definir la osteopatía. Ajá, Y esto es un principio que es una herencia de los nativos americanos, que está claro. la rueda la rueda la medicina rueda de medicina, Rueda, body, eh, mind, spirit, emotion. rueda medicina, creo que eso está La rueda traducido de bien. medicina es una representación gráfica para curar a la gente de los nativos, que hay cuatro, body, mind, spirit, emotion. Los osteópatas usan body, mind, spirit. Eh, Ajá, pero no hay ninguna definición. Y esto es una revolución, es decir, que es un retorno al punto de inicio desde el estilo con los Shawnees, pero durante la última, ¿cómo se dice? La última vez que han regulado los principios de la osteopatía en 2002, han reintroducido
este Body, Mind, Spirit. Still mismo no produjo algunos principios de la osteopatía. Solamente él murió en 1917 y los Ajá. primeros principios de la osteopatía fueron describidos en 1922. Después, Pero, Rafa, una... ¿quién define esos principios? ¿Y quién los define? ¿Y dónde vivía y cómo vivía? Porque, claro, decir algo, Bueno, Steele vivía en un entorno súper rural. Pero claro, pues bueno, luego Estados Unidos empieza a evolucionar, ¿no? Y ya los osteópatas que vienen después son de otra por, manera. por supuesto, y yo veo esto con un proceso muy, muy interesante y muy, muy sana. Es decir, que no es un chico Steele de hace 150 años que dijo necesitamos hacer así, pero son principios o forma de ver el cuerpo, de forma de ver Claro, las terapias manuales, la salud, las enfermedades, que son diferentes del modelo occidental, que es basado 100% basado sobre la biología, pero hay evoluciones. Los principios 1922, 1953 y 2002. Los que deciden son los norteamericanos para regular todo eso. Es decir, cómo la ajá, ciencia ha evolucionado, hay una evolución de la ciencia, evolución de los pacientes. Necesitamos una evolución de los principios de la osteopatía. Y lo que yo creo, lo que veo como increíble es que en la evolución, la última evolución de los principios, han, ellos ponen el Body, Mind, Spirit, que es una herencia de los nativos americanos. Es decir, que es una representación típica del cuerpo, que es una conexión con la naturaleza, con ajá. entidades superiores o no sé cómo que puede ser naturaleza, que puede ser dioses y todo ¿Qué eso, principios pero había de eso, Rafa? Háblanos un poco. ¿Qué principios habían en esa cultura nativa? ¿No? ¿Crees que podíamos hablar? otra vez, gracias por la pregunta, pero yo soy osteópata, yo fui científico, yo no Sí. soy antropólogo, ¿ok? Ajá. Y yo no soy un especialista de todo eso. En mi vida personal he vivido varias ceremonias con, bueno, chicos de Norteamérica o Sudamérica. Es decir, que yo puedo compartir mi experiencia, pero la regla es no compartir mucho porque la gente que quieren trabajar sobre este camino tienen que llegar no tienen que esperar algunas cosas en particular. Lo que sí yo puedo decir es lo que hemos publicado en nuestros artículos Ajá. y son cosas que se pueden encontrar en cualquier publicación sobre todo eso. Es decir, que hay, hay, hay una conexión con la naturaleza. Los humanos forman parte de la naturaleza. ¿Has Claro. visto tal vez la película Avatar de James Cameron? Sí, sí, hace tiempo, pero sí, 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 la he visto. Es típicamente la cosmología de los nativos, ¿ok? ¿A qué Ellos te viven, refieres? ¿A qué? Porque, dime, explícanos. es decir, que los humanos, forman parte de interacciones con las plantas, con los animales, con la A ver, tierra, todo eso. No es como la visión, vamos a decir, más occidental que el ser humano es al tope de todo claro, eso y que quieren controlar todo claro. eso. Y hay, hay, hay muchas cosas interesantes porque si hablamos de problemas de ecología, que si la gente, si pensamos solamente a corto plazo, para hacer dinero, vamos a destruir la selva, vamos a consumir más de lo que necesitamos para tener más plata. No es una forma de pensar de los nativos. Los nativos
dicen que si ganas más plata que lo que necesitas, estás robando a tu hermano o a tu hermana. Claro, Es decir, que ellos viven otra vez, es mi... claro, Rafa, pero esto, perdóname, en la medicina lo vemos. Es decir, nosotros los osteópatas siempre decimos el find it, fix it and leave it alone, ¿no? Lo liberamos y permitimos que sea el cuerpo el que trabaje. Es decir, practicamos una medicina en colaboración en el cuerpo, en la que todo se interconecta, que es como veían los shows de la naturaleza. Pero hoy en día a menudo nos encontramos con que yo soy el doctor, yo soy el que decide lo que este cuerpo necesita y además no solamente eso, sino que con mi mirada específica, porque yo el traumatólogo sé lo que sé, pero no sé lo que sabe el ginecólogo, por lo tanto, no, o el oculista, o claro, ahí está todo como súper fragmentado, ¿no? Y eso es un reflejo del mundo que estamos viviendo hoy. La medicina de antes, los nativos, como tú bien estás diciendo, era más colaborativa con el entorno, era más integrativa con el entorno, ¿no? Sí, por supuesto, pero lo que podemos ver también es que la medicina, es decir, occidental, se da cuenta, no son tontos, se dan Ah, cuenta que esta forma de, se dan cuenta que esta forma de pensar, hay como lo que dicen medically unexplained symptoms, síntomas que no se pueden explicar con la medicina. claro, Son como 50% de los pacientes en reumatología. Entonces, que los reumatólogos se dan cuenta que estas dolores musculoesqueléticas es la forma de pensar solamente sobre la biología, no funciona. Entonces, ellos están pensando, "Oh, tal vez podemos adjuntar psicólogas que van a hablar de las partes emocionales, masajistas y todo eso. Entonces, eh, están poniendo más y más y nutrición y todo eso. Y entonces la medicina occidental se da más cuenta que esta parte integrativa da más resultados que da más solamente... respuestas, da más Y respuestas, al claro. mismo tiempo, esto es una locura. Los académicos del mundo en osteopatía, que desde siempre hemos hecho este enfoque integrativa, ellos prefieren el reconocimiento de la universidad y, bueno, solamente vamos a hacer el músculo esquelético. Es una No, locura. No claro, entiendo. La solo verdad vamos a es que hacer lo que no lo se entiendo. puede demostrar, bueno, no voy a decir científicamente, pero desde el modelo científico que ellos aplican, ¿no? Que solamente Sí, se puede. Y y claro, una pero cosa. esa demostración también implica que somos muy concretos, que ya Por no podemos supuesto, decir si la señora, si la mujer le viene o le falta la regla, nada tiene que ver con las meninges que influyen en la hipófisis, por decir algo. No, esto es una locura, ¿no? Hay que ir al ginecológico solamente, ¿no? Hay que ir ahí solamente. Claro, pero por esto rompe supuesto. totalmente lo que es. Y tal vez algunas palabras que olvidé antes sobre lo que llamamos ciencia. Antes estábamos hablando solamente de la ciencia más cuantitativa, es decir, que hacemos un tratamiento y podemos medir todo lo que está ocurriendo con medicamentos, incluido con técnicas manuales. Pero hoy es más importante de cuidar también a las partes más cualitativas, es decir, cuestionarios eh, o como si entrevistas con pacientes. Y ahora estamos más incluyendo esta parte calitativa de la ciencia y que corresponde más a lo que hemos hablado antes de esta enfermedad illness. ¿Cuál es la experiencia? Porque hay veces la biología no cambia, pero la gente se siente mejor. Bueno, esto es lo más importante. Sí, claro, claro. Y, y los médicos dicen que es una brujería. No, no es brujería. Los médicos, pero Tenemos incluso ya los osteópatas, ¿no? los Pero incluso osteópatas también. Dicen que que quieren ser médicos.
muchos, ¿no? Que quieren ser médicos. pero yo estoy en un proceso de estar más, como se dice, más con compasión, más amor con colegas. La verdad es que todo tenemos una opinión y solamente Claro. tenemos que tenemos tener en cuenta que lo que digo hoy va a brindar más división o más comunión entre colegas. A mí no me importa lo que haces en tu consultorio, lo que haces alguien en tu consultorio. La gente viene, todo, y vas a pensar todo cómo voy a mejorar mi paciente y todo lo hacemos. No entiendo la gente que dicen Frankie, ¿qué estás haciendo? ¿Y tienes ciencia? Necesitas que parar. Ten Ah, cuidado, amigo. Eso no lo puedo entender. claro. Pero si lo vemos con un ojo de los nativos, este tipo de comportamiento tiene un inicio. No sale de nada. Es decir, que la gente que han subido exclusión y todo eso, que no se curen, van a repetir este ciclo de violencia para excluir a los otros. Y eso es un punto súper importante de tu pregunta sobre la medicina nativas. Los curanderos, los chamanes, los médicos tradicionales tienen que curarse mismo antes A ellos de mismos te refieres. sí, Claro, antes de pero esto ayudar entonces a los repercute, otros. repercute en el proceso curativo de los dos, ¿no? Claro. Eso no existe en la medicina occidental. Y hoy podemos ver, por los psiquiatras, creo que necesitan tener pero para los osteópatas, para los médicos y todo eso, no puedes salir. Es Lo que decir, pasa, que Rafa, es que con lo que dices, claro, la medicina que practicamos nosotros, ya palpar es relacionarse con la persona, ¿no? El hecho de palpar. Pero también nosotros hay una relación con el paciente, ¿no? Que se está perdiendo muchas veces hoy en día, ¿no? Primero, muchas veces porque el mismo médico ya no tiene tiempo ni para esa relación, tiene 15 minutos para ver a una persona o menos. Pues claro, pero esa relación, ostras, ¿se puede objetivar? Es que es muy difícil eso de... Es una pregunta súper porque ¿sabes? Los chicos y las chicas que trabajan en el mundo de la investigación con la ciencia tienen exactamente las mismas preguntas. Es decir, ¿cómo medir lo que ocurre dentro de una visita con cualquier profesional de la salud? Y eso Ya. es lo que están desarrollando. em, lo que dicen, no sé cómo se dice en español, PROMS, Patient Reported Outcome Measurement, es decir, que medidas para reportar, los pacientes van a reportar después de una visita son cuestionarios sobre todo lo que ocurrió dentro de una visita. Lo Es que decir, ellos experimentaron, lo que ellos experimentaron. Exactamente. Y eso nos va a dar informaciones súper importantes. Incluido, hay un cuestionario que existen para describir la experiencia de la osteopatía craneal, que se llama PPMO, Patient Perception Measurement Osteopathy. Entonces, es decir que, bueno, es otra forma de ciencia, es decir que no estamos hablando de biología, de lo que está, pero yo estoy seguro que podemos, con este tipo de datos, de informaciones, podemos empezar a dar ¿Quieres decir fronteras de que ciencia. hablar de estas experiencias puede ayudar a explicar muchas cosas? Por supuesto, porque la falta de este tipo de datos, es decir, que también necesitamos decir que hay muchos osteópatas que dicen cualquier cosa, que están peligrosos a, a Ya, decir voy a curarte de todo eso y todo eso, pero
como no hay datos científicos para decir, sí, este tipo de gente lo podemos ayudar, no, esto no podemos. Entonces, necesitamos ciencia para describir de manera más ética y ¿Cómo la profesional. ciencia describe eso? O sea, por ejemplo, se me vienen momentos de consulta, ¿no? Estás con un paciente tratándole las cervicales, ¿no? Y la persona dice, oye, ¿sabes? Me estás tratando las cervicales, pero me duele la tendinitis de codo, ¿no? Eh, Ujú. claro, todo esto, o no sé, o empiezo a sentir cosas en el cuerpo, o me siento los pies, o me siento el estómago cuando estás tratándome el cráneo. Claro, eso son cosas que la gente, yo también me doy cuenta que muchas veces se las callan, ¿eh? Las están sintiendo, pero si tú no se las preguntas, se las están callando muchas veces. Porque no piensan, primero porque no piensan que tiene ninguna relación. No, Pero no, es importante exactamente. hablar de ello. Y hay ciencia detrás de eso, lo que es la ciencia de las neurociencias de la percepción. Y son chicos que Háblanos de eso, Rafa. bueno, son cursos que damos que demoran 14 horas y Sí, sí. tenemos todo, sí, pero la verdad es que los que han trabajado mucho sobre esto son los científicos en Holanda, en Inglaterra, en Estados Unidos, que han trabajado sobre la medicina psicodélicas, es decir, con moléculas que van a cambiar eh, la percepción del cuerpo. Ah, Básicamente hay informaciones eh, que salen del cuerpo que van al cerebro y hay que se dicen bottom up, de abajo a arriba, y el cerebro tiene procesos para controlar todo eso, top down, ¿ok? Desde ok. arriba a abajo. Y cuando tomas algunos psicodélicos, este control de top-down se para y solamente vienen las informaciones del cuerpo. Y entonces el Ajá. cerebro tiene muchas informaciones que nunca ha recibido y tiene que traducir estos mensajes en un mensaje consciente, es decir, con alucinaciones visuales, alucinaciones corporales y todo eso. ¿Y Ajá. sabes qué? Hace miles de años que los usan los curanderos, los chamanes, con Wow. moléculas como la ayahuasca, la iboga en África, con todo eso. Y, y después esto va a curar a la gente. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay dos estados donde usan la molécula de la ayahuasca, el dimetiltryptamine, para Ajá. curar a los soldados, los veteranos, los soldados que regresan de la guerra, que sufren de, ¿cómo se dice?, estrés postraumático Ah, ok. y todo eso. Y le expliquen y tienen resultados increíbles. Aquí en Francia estamos subiendo, empezado ensayo clínico sobre la gente que sufren de depresión. Y entonces, estos modelos del cuerpo, lo que se llaman la integración multisensorial. Hay informaciones que la exterocepción, interocepción y propriocepción. Y nuestra teoría que hemos publicado es que con algunos tipos de toques, un toque Entonces, es ¿qué más es? Ah, palpación. de palpación, técnicas Ok. manuales, hay algunas que están más interoceptivas con este toque ligero, este toque que usamos en osteopatía craneal, Ok. visceral, miofacial, o con toque más proprioceptivos, es decir, con movimiento de las articulaciones, manipulaciones, movilizaciones, tejidos blandos y todo Es decir, eso. Rafa, perdona, si no me estoy Podemos perdiendo, cambiar perdona, todo eso. Rafa, si no me estoy perdiendo, que determinadas formas de palpar o determinadas pueden producir que esas moléculas se produzcan en el No, cuerpo. No sé.
o no sé si... No, no, no. Es decir, que podemos cambiar esta integración multisensorial y con los receptores del músculo esquelético no tienen las mismas conexiones. um, Ah, Depende del tipo de palpación que estás sí, usando. No hay, oh, bueno, hay producción endógenas de dimetiltriptamina que acaban de descubrir eso en Inglaterra, pero creo que va a ser demasiados para nuestros colegas osteópatas de países donde quieren solamente hacer músculo esquelético. Vamos poco a poco, ¿ok? Entonces, sí, la ciencia sirve para describir lo que podemos ver, ¿ok? Es mi forma como claro, científico. Y, y cuando hay cosas que no se puede explicar, no es decir que no pueden existir. Es claro. decir que hace 150 años que los osteópatas hacen cosas que los otros profesionales no hacen. La gente está súper feliz. Y hay muchos colegas, y a mí me da pena, que piensen que hacen 150 años que estamos engañando a los pacientes. Ah, Y es, es- pero había te resultados, ¿no? Ya han habido resultados. Es Entonces, decir, bueno, es una minoridad, pero súper, súper activa. Y otra vez, ¿crees que para hay una mí, minoría en esto? ¿Crees que hay una minoría, Rafa? ¿Crees ¿qué? que somos pocos los que pensamos así dentro de la osteopatía? No, ¿Tu experiencia? no, ¿O, no, no, o no, crees? no, no. Bueno, como la- es mucho más fácil para mí de hablar de todo eso, porque soy peruano, ¿ok? Ok. ¿En qué sentido? Un francés, un inglés, yo conozco ingleses que están súper, osteópatas que están súper relacionados con los nativos, pero no lo Ok. pueden decir porque ellos le van a votar. Es mi cultura, yo puedo hablar de todo eso, ¿ok? Y, y es que es hay muchos de esto en osteopatía, pero el problema es que necesitamos regular la osteopatía porque hay bastante osteopatía y lo vamos a regular con lo que existe hoy, es decir, con la ciencia de hoy, que es la ciencia para explicar músculo esquelético. Y la verdad es que hay muchos como flojos, para mí son flojos, de Ajá. profesores de universidad que son flojos, es decir, en vez de buscar a qué modelos podemos usar para explicar lo que estamos viendo desde 150 años de osteopatía, van a decir, bueno, más fácil de usar los modelos de los quiroprácticos o los modelos de los fisioterapeutas y vamos a botar todo eso. Vamos a tener un título regulado y vamos a ser profesionales de la salud y todo eso. Y después en nuestro consultorio podemos hacer cualquier cosa. Luego Esto, cerramos la puerta y nos olvidamos de todo esto, ¿no? Qué triste, esto ¿no? es lo que ocurre, pero bueno, no es así que yo veo el liderazgo, ¿no? Tenemos que- porque hay mucha gente que se sienten como vergonzosos de decir que están osteópatas y que hay colegas que hacen cosas que no entiendo. La verdad, Frankie, cuando te escucho, no estoy seguro de entender lo que estás haciendo, Ah, pero a mí, pero la verdad que sí, a mí me gustaría, si tengo tiempo, para que me explicas lo que estás haciendo y yo no voy a decir, Frankie, yo tengo la ciencia, tienes que ah, callarte, todo creo eso. que Eh, Otra vez, como dije, tenemos que tener compasión para estos colegas porque ellos están repitiendo un ciclo pero, de Rafa, confusión, lo de triste de todo violencia. esto es que esto que me dices es lo que nos han dicho nuestros colegas, pues médicos, fisioterapeutas toda la vida, pero que ahora sean los mismos compañeros osteópatas los que nos lo dicen, ostras,
ya ahí tenemos un problema, ¿eh? Y serio, de identidad sobre todo. Bueno, si tenemos más preguntado sobre la medicina tradicional. Sería Y otro debate este, ¿no? Sería otro debate. esta rueda de medicina Eh, habla de ciclo. No en fin, todo, no, de ciclo, no todo es permanente. Es decir, que necesitamos ingresar este ciclo de exclusión de osteópatas por osteópatas. No sé cuánto wow. tiempo ¿Quieres va a demorar. en un ciclo de cambio? ¿Quieres decir que Sí, desde claro, esto también la medicina nativa lo veía, ¿no? por Vivimos supuesto. en un mundo que se expresa en ciclos, que todo son, que eso todo se inicia, pero va a haber una muerte tarde o temprano. Incluso hasta en Por el tema de la supuesto. muerte, ¿no? La veían como una Y parte de la curación también, ¿no? por supuesto, y esto va, cosas súper positivas van a salir de este proceso. Por supuesto, para los que están adentro como yo no es fácil todos los días, Sí, pero, pero es parte del proceso, porque tal vez dentro de 10 20 50 o 2 años van a decir, pero ¿para qué sirve estudiar osteopatía si al fin yo soy haciendo la misma cosa que un fisioterapeuta? ¿Para qué? claro. Pero la gente necesita ver todo eso y Ok, después el necesitamos ciclo, vivir, claro. el próximo ciclo es, bueno, pero un día antes, como ¿qué hacían los osteópatas? Y todo eso. Y entonces Lo que, lo que digo es, estamos ingresando en un invierno de la osteopatía, Ok. es decir, que Sí, sí. como estamos trabajando sobre el próximo ciclo con nuestro trabajo de buscar a modelos científicos para explicar la osteopatía craneal, osteopatía visceral, osteopatía miofascial, que estamos buscando otras formas de hacia la ciencia, es decir, cuestionarios, prompts, para de los cuál es la experiencia de los pacientes. Y la verdad es que por el momento no muchas personas están dispuestos a escuchar lo que estamos diciendo, pero hemos publicado, como dije, 7, 8, 9 Háblanos un artículos. poco de alguna así, no sé, publicación o cosas que nos pueda interesar, ¿no? ¿Te parece? Sí, por supuesto. Claro. Como dije, fue una trilogía de los artículos en el IJOM, International Journal of Osteopathic Medicine. Y en el primero hemos hablado de cuál es la dimensión existencial, espiritual en el mundo de la salud. Porque Wow. Ah, porque no hay, ¿cuáles son las definiciones que hay? Porque, no sé en España, pero aquí en Francia es un país laico, es decir, que cualquier persona puede pensar cualquier cosa, pero solamente en la vida personal. Eso es un punto importante porque en los Estados Unidos no es así. Yo he vivido en el Perú, hay una ajá, religión oficial. Yo he claro, vivido en Marruecos, hay una religión oficial diferente. Y por eso que cuando si hay el principio de la osteopatía es el body, mind, spirit, pero el spirit, un chico de Marruecos, una chica de los Estados Unidos, un chico de Perú, un chico de Francia, claro. lo va a entender De sumamente otra manera. diferente, de otra manera. Entonces, Interesante. Es, aquí es el aspecto súper importante de la cultura, de cómo gente de un país piensen y viven el cuerpo y cuál es la salud y cuál es y todo eso. Nuestro segundo artículo es donde hemos hablado del legado, de la herencia del Body, Mind, Spirit ajá, de los nativos.
Y el tercero fue el artículo fue como una hoja de ruta para investigar si es realmente útil para los pacientes, porque yo me quedo como científico, es decir, que si digamos que la osteopatía es el body, mind, spirit, pero si no ayuda a los pacientes, tenemos que votarlo. Es simple, porque si sirve solamente para marketing, Ya. no es bien serioso. Y no sé si Y que si ayuda a los pacientes, ¿quieres decir que lo podemos aplicar nosotros como osteópatas o que ellos simplemente creen en ello y ya está? no, Porque igual el Spirit también se puede usar, ¿no? Para la sanación. primero, antes que todo, tenemos que definirlo, que esto no existe por el momento. Y como acabamos de decir, en cualquier parte del mundo la gente lo va a entender, interpretar diferentemente. Y lo más importante es que esta conexión con la naturaleza o con otra gente, con sí mismo, con su cuerpo, como dijiste antes, que la gente sí la ayudan a hacer conexiones entre algunos eventos en el pasado, esto lo va a ayudar. Pero si al final no sirve a nada, no hay mejoramiento clínico, no hay prácticas profesionales que están relacionadas con mejoramiento clínico, no sirve a nada. Es decir que, bueno, bueno, yo pienso, yo vivo aquí en Francia y bueno, tenemos leyes, regulaciones y todo eso, y la gente piensa así, pero la gente educada, es decir, al nivel científico, leen nuestros artículos, ¿ok? Y estamos hablando de todo eso, es decir, que es una hipótesis. Lo que, lo que me fastidia es que los osteópatas hacen bueno, desde 2002 dicen que es el Body, Mind, Spirit, pero nadie ha Ah, publicado, somos el único grupo a publicar específicamente sobre este tema. pero Todos, claro, la espiritualidad, claro, estoy pensando en todo lo que dices. Claro, por decir algo, ¿eh? No sé, te vas a Marruecos y la espiritualidad está basada en una religión. Te vas a España mismo y la espiritualidad está basada en otra religión. Y ahora vas a Sudamérica y algunos confían en el cristianismo, pero otros pues creen más en la medicina tradicional. Claro, entiendo un poco lo que dices, que si los osteópatas vecinos, body, mind, spirit, pero dentro de nosotros no tenemos claro lo que esos conceptos significan, eso va a empezar. Pero claro, dependerá de... Claro, sí, otra vez, es otro curso que demora 14 horas, donde hablamos más de la fisiología, de las neurociencias, de la percepción, neurociencia del dolor y cómo la cultura, y lo más importante es los pacientes, cuáles son las creencias socioculturales de los pacientes. Y los osteópatas necesitamos nosotros ser flexibles para entender cómo los claro. pacientes entienden el cuerpo, cómo ellos interpretan lo que están viviendo ahora. Eso es lo más importante, es decir, que en vez de elaborar teoría súper complicada, hemos publicado con mis amigos y colegas italianos, Christian Langhi y Francesca Baroni. Ellos fueron los primeros a publicar el uso del modelo Kinefin como herramienta para ayudar a los osteópatas y los pacientes de describir lo que ocurre en una consulta de osteopatía. Y después, eh, bacán. Para solamente para describir bacán. Y hemos trabajado juntos y hemos mejorado este modelo dos veces y ahora por la cuarta vez solamente sirve para describir, para ayudar a los osteópatas. Depende de cuáles son las creencias de los pacientes, qué tipo de técnicas le gustan, porque ellos piensan todo eso, es decir, una atención centrada en el paciente que incluye la variabilidad en las creencias socioculturales. Y esto, pues, hay cuatro
modelos, cuatro am, partes diferentes y los osteópatas van a actuar, a hacer técnicas diferentes. Eso es describido en los artículos y Claro, en... pero esto también, Rafa, lo que me llega mucho es que, claro, al fin y al cabo, la práctica de la osteopatía también está basada ya no solo en lo que sabemos nosotros, sino también en lo que espera el paciente de nosotros, ¿no? En base a sus creencias culturales también, ¿no? Sí, para ti es súper simple, para mí también, pero nunca fue publicado antes de nuestro artículo del año pasado. Es decir, cuál es, por qué y por qué. Porque sí, mis colegas que nacieron en Londres, estudiaron en Londres, se casaron con chicas o chicos de Londres y viven en Londres, es súper difícil de cuando encuentren a gente diferente que pueden tener representaciones del cuerpo que están diferentes o más lo pueden leer, pero no tienen esta experiencia dentro del cuerpo. Y esto Ya. es una cosa súper importante sobre las medicinas tradicionales, es que el tratamiento pasa por el cuerpo, no por la mente, que no voy a leer. No hay libros de medicina tradicional, ¿no? Ajá. No hay. La selva enseña, el dolor enseña, tener hambre, no comer durante 4 días. O sea, todo Tú vas a estaba basado en experiencias. pasa por la experiencia y una vez que la gente tiene esta experiencia, ahora pueden entender más nuestros artículos. Por eso que hemos creado talleres experienciales con cacao sagrado. Es súper difícil de usar psicodélicas. Yo o voy a hacer mis talleres en la cárcel, pero más fácil hacerlo eh, con cacao, con música, con cacao. Es decir, que la gente vive en esta experiencia, porque estamos hablando de, hay creencias socioculturales diferentes, esta conexión y todo eso. Yo, antes de sentirlo en mi mismo cuerpo, yo era igual que mis amigos de Londres. Es decir, que todo esto lo puedo leer, lo puedo entender, pero antes que lo has vivido en Claro, tu... claro, No, claro. no, y después puedes entender más las dolencias de tus pacientes. Por eso que hemos Claro. creado estos talleres que incluimos en nuestra formación para que la gente pueda conectar experiencias corporeales que, que vienen de la medicina tradicional, de los nativos, Pero con ahí incorporando conocimiento. herramientas que ellos utilizaban, remedios curativos que ellos utilizaban, ¿te refieres? Por supuesto, pero lo que otra vez la osteopatía no es medicina tradicional. Lo que queremos hacer es solamente taller para que la gente tiene la experiencia y después, una vez que la gente tiene esta experiencia, es mucho más fácil de entender algunas dolencias de los pacientes, especialmente, por ejemplo, con pacientes tenido que tienen dolores crónicas o que han tenido traumas y que es decir que no es el mismo trabajo que solamente un chico que viene con dolor aguda y quieren manipulación y todo eso. Es decir, que es mucho más complejo. Y el modelo Kinefin es una herramienta para manejar la complejidad de los escenarios clínicos en osteopatía. Y esto ayuda a decidir ¿Puedes desarrollar un poquito más esto, lo del modelo El Kinefin? modelo Kinefin, como dije, es una herramienta para manejar la complejidad. Esto fue inventado por ingenieros informáticos para IBM. Ajá. Y es el profesor Stephen Tyerman, que falleció hace
hace poco tiempo, que fue el primero, que era un profesor en Londres, que yo tenía mucho respeto para él, que era un PhD en filosofía y la verdad es que yo no entendía nada de Ajá. sus ponencias y todo eso. Y fue una pena porque es decir, que hoy lo podía entender lo que él decía. Él tenía como 20 o 30 años de adelante de todo lo que estaba haciendo. Es el primero que descubrió, introdujo el modelo Kinefin en la osteopatía y por eso que cada vez que lo ponemos, hablamos de él. Es decir, otra vez, hemos hablado de los osteópatas ingleses en el mundo académico, pero no es igual. Hay gente más abiertos que otros y él fue súper abierto. Y bueno, como dije, es decir que en osteopatía hay una enorme variabilidad de prácticas, desde prácticas que están súper parecidas a lo que hacen los fisioterapeutas y Sí. otras que súper más parecidas a lo que hacen los curanderos con toque ligeros y todo eso. ¿Ok? Pero, ¿qué tenemos en común? Esto es lo que no es el punto de inicio de nuestro trabajo. En vez de decir la verdadera osteopatía es esta, o en vez de decir el futuro de la osteopatía es esta, es decir, que cuál es que necesita mi paciente hoy, cuáles Ah, sus creencias socioculturales, cuáles las técnicas que van a mejorar lo que necesita y hay veces va a ser técnicas más occidentales o técnicas más de que parecidas a la medicina de los nativos. Entonces, hay este modelo Kinefin y hay un respaldo científico que por el momento es solamente teórico. Es decir, que no tenemos, estamos como solos, dos o tres, y todo esto lo pago de mi bolso, ¿ok? No tengo mucho respaldo, es decir, que por eso que estamos hablando de nuestra formación, para que tener plata para ah, amplificar todo eso. Tenemos un podcast también para amplificar ah, todo eso, pero por el momento no tenemos respaldo de alguna universidad para promover esto, porque el próximo paso es más datos clínicos. ¿Ok? Estamos finalizando, vamos a decir, las fundaciones teóricas científicas para decir, bueno, la flexibilidad de epistemología en osteopatía más occidental, más nativos o todo eso, cuál es lo que necesitan los pacientes y entonces cómo se usa esto en el ámbito clínico, que es lo más importante. ajá. O sea que, claro, al final con lo que me quedo mucho es con que estáis valorando mucho más la experiencia del paciente también y la vivencia del paciente, cuando generalmente en la ciencia lo que se valora siempre es la experiencia del terapeuta, ¿no? Bien sea del médico, del osteópata, ¿no? Claro, y esto varía, claro, claro, es que claro. Ah, ambos están en ciencia. Y luego incluso lo que me llega, Rafa, también es que, claro, incluso la regulación de la osteopatía va a ser distinta en un país como Perú, va a ser distinta en un país como Inglaterra, ¿no? Porque el nivel sociocultural, no digo nivel ni que sea mejor o peor, sino que el desarrollo sociocultural de una sociedad con respecto a otra, ¿no? Claro, es que quizá la siguiente pregunta es cómo podemos hacer para que, porque claro, luego, como está comunicado hoy en día el mundo, ¿no? Entonces, introducir la osteopatía en Perú o empezar la osteopatía en Perú va a ser distinta a empezarla. Es que ahí tenemos un tema, ¿no? Sí, sí,
por supuesto, y más, eh, más importante es, otra cosa importante es cuál es el sistema de salud social del país, porque Claro, en los Estados Unidos ah, pagas como 300 400 $600 por una visita, eh, y aquí no sabe, aquí en Francia no pagas nada. ¿Ok? Hay claro, seguros en los Estados Unidos, pero no, no todos tienen seguros. Aquí en Francia, los osteópatas tienes que pagar de tu propio bolso. Es una sí, cosa sí, sí, que no es común. ¿Ok? Pero en otros países es común. O en Perú, hablas de Perú, en las comunidades que no tienen acceso al médico porque es caro, porque el claro, seguro social creo que me recuerdo que paga como 2 visitas al año. Es decir, cuando tienes dolores musculoesqueléticas, vas a probar otras cosas diferentes. Es decir, claro, que ellos buscan mucho más la medicina, ¿no? De los chamanes o de los, porque por también es un supuesto. poco lo que tienen, ¿no? Claro, Yo cuando fue en la selva, claro, para, para, para llegar allá tienes que desde Pucallpa es 4 horas de bote, claro, después media hora, es decir, que si ocurre a alguien, tienes tiempo de morir 3 veces para claro, regresar claro, a la ciudad. Entonces vas a preguntar al chamán lo que claro, y otra vez, esto es imposible de entender cuando vives en una capital, en París, claro, porque claro, totalmente. y Pero entonces, los procesos con los que se trabaja también son otros. Y por las su- enfermedades, yo lo que he visto también, por ejemplo, en Sudamérica es que, claro, tú como osteópata o como terapeuta tienes muchas veces accesos a enfermedades, es decir, puedes tratar a una persona que tiene una pulmonía, mientras que en Europa te van a decir, no, vale, primero tiene que ir al médico y luego ya veremos si usted lo puede tratar, pero allí no, allí, claro, yo tengo una pulmonía, mírame a ver qué me puedes hacer, porque para empezar no puedo ir al médico. Claro, esto, y, por supuesto, y la osteopatía empezó así, con claro, Steve, claro. porque Steve la gente trataba era, muchas enfermedades y patologías a las que nosotros no es que no podamos tratar, sino es que no tenemos ni siquiera acceso a ellas. No podemos demostrar que funciona lo que hacemos, porque ni siquiera nos dejan tratar eso. Por lo menos, sobre todo en el mundo occidental. Yo creo que en otros países es distinto, ¿no? Pero, claro. por- por- Rafa, ¿tú crees que una pregunta que me venía preparando un poco todo esto? Claro, la colonización es un poco el inicio de la muerte de todo esto, ¿no? bueno, Es llevar nuestro modelo de vida, de salud, de comprensión de las cosas, pues como hicieron en Estados Unidos, ¿no? Y decirles a los nativos, ustedes váyanse a un rincón, ¿no? Los metemos a todos ahí y a nosotros no nos interesa porque vamos a imponer nuestro modelo, ¿no? Nuestro modelo a todos los niveles. mm, gracias por preguntar. No sé si sabes, tenemos nuestro podcast también y yo hice una Nos vas entrevista a decir dónde ir al podcast, ¿eh? Luego con, nos dices con cómo... un colega argentino, Emiliano Castel, que ha trabajado sobre este tema de decolonización, más decir. Ah, Y bueno, otra vez, no soy un activista política y todo esto, tengo mis pensamientos, pero yo voy a hablar solamente como osteópata y para hablar de lo que puede ser interesante para entender el contexto ah, histórico de la osteopatía. Por supuesto, la colonización de Europa empezó con Cristóbal Colón y hay bueno, vamos a quedarnos solamente con sí, Steve. sí, sí, es un tema muy amplio, Lo sí. más importante, porque hoy en día es súper difícil, y te lo digo, Sí, con todas las puertas que me fueron cerradas de un día al otro, de ok. hablar de los nativos americanos. Es, como, es Es muy difícil.
Sí, Es pero ¿en difícil. todas partes del mundo o en unas partes Entonces, determinadas? imagínate 150 años atrás con Steel, ¿ok? No había lo que dicen las guerras indias, es decir, que, bueno, han robado todo eso y las tierras, queriendo destruir esta cultura. Y por eso que esto es un podcast también con Jason Exton que hicimos. Algo, sí, sí, Y sí, es verdad. tenían muchos documentos para desde Steele cuando él se quedó con los Shawnees en la misión Wakarusa. Pero su familia destruyeron todo esto para Familia de proteger, Steve. sí, Hablas de la familia de Steve. sí, para proteger a su Wow. reputación. Imagínate que eran como gente de tercera categoría, no sé cómo decir, que había, bueno, no sé, a Sí, mí me como parece, que confiar en esto, como que creer en todo esto era mal visto, ¿no? Por la sociedad o no. incluido hoy día, es decir, que solamente la gente como yo, peruano, puede hablar de eso sin problema. Imagínate que estoy afiliado todavía en AT Steel University, estoy registrado en el GIOSC en Inglaterra y tengo problemas. Imagínate la gente que quieren hablar de todo esto. Lo, pero lo hacemos en paz, lo hacemos con pasión y más importante, lo hacemos solamente para que la gente tiene conciencia que em, que estamos, para que los ciclos de violencia, de exclusión no se repiten, para dar más conciencia. No podemos, es decir, alguien culpar, no podemos culpar a gente por lo que sus padres o su familia hicieron o no hicieron cientos de años. Ya, Solamente podemos dar conciencia que este tipo de comportamiento, este tipo de decir, por ejemplo, que la medicina nativa es pseudociencia, es repetir el ciclo de violencia. Por eso que estamos hablando de em, flexibilidad epistemológica. Es decir, que hay varias formas de producir ciencia y no solamente la ciencia que sale de 5 países de Europa, porque es lo que está ocurriendo. Más de colonización, la colonización en el mundo de la salud. Hemos trabajado también con chicos de Canadá que están activistas también para indigenizar la sí. salud, descolonizar la salud. Es un podcast que hemos Wow. grabado también. Hemos grabado con Pásárnoslo, el pásárnoslo, que lo, doctor, que lo el tenemos que. doctor Jaris Swidrovich, que es un farmacólogo nativo. Es increíble este chico. Eh, y él es súper calma, ¿ok? Solamente em, para el futuro yo temo que hay posiciones extremistas en la osteopatía para decir que necesitamos parar todo eso. Esta visión extremista está llamando visión extremistas del otro lado. Ah, Es, ok. es Sí, la sí. naturaleza, no, Claro, claro. esto va a ocurrir. ¿Ok? Y otra Claro. vez, estamos en un ciclo y tenemos que vivirlo. Lo que queremos hacer nosotros es más decir que, bueno, hay gente que no conocen y que no se dan cuenta y que no le importa, está bien. Pero hay gente pacientes para quien es súper importante de pensar todo eso y no podemos. Y los osteópatas desde 150 años estamos ayudando a estas pacientes. Solamente necesitamos modelos de prácticas con ciencia de hoy, no con la ciencia de hace Claro, a 150. ver, lo que está claro, Rafa,
yo en eso estoy de acuerdo contigo, ¿no? Está claro, si por ejemplo, aunque queramos una regulación, ¿no? Y la regulación, bueno, es cierto que también muchas veces, a ver, hay cosas de la medicina alopática y de pues, pruebas médicas que podemos hacer en una consulta y diagnósticos que pueden venir de doctores, de otros profesionales. Claro que todo eso tiene su utilidad, es evidente que la tiene y nos ayuda muchas veces. Pero claro, tenemos que encontrar un punto medio en el que también la filosofía de la que estamos hablando, los osteópatas o los medicinos, creo que quizá la evolución va por ahí, ¿no? En unir todas las cosas, ¿no? En no ser separatistas a un extremo o a otro, ¿no? Darnos cuenta que la función de un médico muchas veces salva una vida, pero también el trabajo de un osteópata muchas veces le da otra mirada al paciente que no ha tenido antes y le salva la vida o le hace vivir de otra manera. Pues Ujú. claro, quizá nos tenemos que sentar ahora con nuestros compañeros, ¿no? En una mesa y decir, oye, vamos a empezar a compartir y ver que todo tiene una utilidad. Bueno, esto justamente lo estoy hablando el otro día en una cena con un compañero, ¿no? Con un médico rehabilitador, ¿no? Que hablábamos de que, claro, no hay una verdad absoluta de todo, ¿no? Sino que podemos sentarnos y ver que lo tuyo es útil, pero lo mío también, ¿no? Y tratar de encontrar, sí, es un tema. Es siempre la misma cosa. Hay poca gente extremistas y que hacen mucho ruido, Sí, pero la mayoría de los profesionales, osteópatas, médicos, queremos la misma cosa, mejorar la salud y la vida de nuestros pacientes y queremos hacerlo con compasión, hacerlo de manera ética y todo eso. La única cosa es que nuestra generación de osteópatas, por primera vez en la historia de la osteopatía, tenemos que um, proponer usar otros modelos de prácticas, porque nuestros modelos históricos no tienen respaldo en la ciencia. Es la primera vez que ocurre, pero ocurrió en otras áreas de la medicina hace todos los días. Es sí, sí, solamente sí, sí, que claro. este genera estrés y es normal. ¿Ok? Otra vez es un Pero esto ciclo. nos va a ayudar, esto nos puede ayudar muchísimo a la regulación de la que tanto hablamos los osteópatas en todos los países. Por ¿No? supuesto, Todos los países. Y que además el proceso de regulación será distinto dependiendo del país. por supuesto, por supuesto. Y Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, Rafa, en una entrevista que hacíamos, ¿no? El otro día, con una compañera de México, ¿no? Que yo le decía, bueno, si vamos a hacer algo ahí, yo creo que tarde o temprano es importante que hablemos de la medicina de ahí también, ¿no? O sea, que no hablemos solo de osteopatía, sino que hablemos, porque yo estoy convencido, ¿no? Que mucha osteopatía que hacemos tiene que ver con pues, con la medicina nativa de Perú o sea, una medicina que estaba en sintonía con el entorno, no una medicina que se aislaba del entorno y decía el doctor, esta es la solución. Entonces, le hacía mucho hincapié a ella, ¿no? A Laura, ¿no? Le decía, claro, en esto, tarde o temprano tenemos que empezar a hablar, porque si queremos implantar la osteopatía, el estudio de osteopatía, pues en un país tipo México, Perú o tal, tenemos que hablar también de esa medicina que había ahí antes de nosotros, ¿no? Por decir algo. hace más de 10.000 años. Y el Claro, Evidence-Based Medicine empezó en 1996. claro. Entonces, imagínate hay muchos colegas que dicen que es una arrogancia increíble de decir que con un concepto que tiene 40 años vamos a destruir conocimientos de miles de años. Claro, Eso claro, Y esto empezó con la colonización, este tipo claro, de pensamiento, es claro, decir, que claro, solamente hay una forma de pensar que va a ser que tiene claro. validad en todas las partes del mundo para todos los Pero en pacientes. todos los ámbitos, Rafa. No funciona Estamos así. hablando de la medicina, estamos hablando de la osteopatía, pero hay un modo de pensar que se está aplicando a todos los ámbitos de la sociedad. Y en este caso hablamos de la medicina o de la osteopatía en concreto, pero
Bueno, yo creo que todo esto está empezando a despertar, ¿eh? También con programas como el que hacemos ahora ¿no? O profesionales que defendemos otra manera de ver las cosas. Porque si este apasionamiento funcionaba, no, no, Claro, no estaríamos hablando de todo eso. Este funciona, no funciona. Necesitamos claro, diversidad, necesitamos flexibilidad, porque cada paciente es único y necesitamos, los pacientes de México no son los pacientes de Francia o de España y de todo eso. Entonces, hay esta dimensión sociocultural que es la enfermedad sickness, que representa el hecho de estar enfermo, como la sociedad te ve cuando estás enfermo. Y esto va a influir el curso de tu enfermedad. Por eso que es imposible de tener una sola forma de hacer la medicina o de hacer la osteopatía o de hacer cualquier profesión de la salud. Necesitamos tener en cuenta esta influencia súper importante. claro, claro. ¿Yo sabes lo que me está viniendo, Rafa? Me estoy acordando de algún encuentro que he tenido cuando estaba en Sudamérica con algún paciente. Es como que ellos lo tienen ahí detrás, esta forma de pensar de la medicina nativa, pero es como que les han dicho, no, lo único que sirve es la medicina del doctor, ¿no? Y entonces tú como osteópata estás trabajando con ellos y en un momento dado es como que dicen, sí, pues si esto es lo que hacía el médico del pueblo de mi abuelo, lo que me estás haciendo, ¿no? Y esto es lo que me decía él, ¿no? Y no es que no crean en ellos, sino que un poco como que se lo han tapado, ¿no? Como que les han dicho, no, ahora lo único que sirve es ir al médico, es ir al hospital. Y claro, te están viendo tocar con la mano, palparles para tratar una enfermedad. Y es como que les despiertas eso que tienen dormido un poco dentro de ellos, ¿no? Claro, esto No, no, también es interesante. ¿Eh? ¿Cómo? no es dormido, lo impidieron. Claro, claro, claro. Hay una película que he visto que se llama Lakota Nation versus United States, donde hablan de este proceso de colonización. Es decir, que todos los chicos fueron robados de sus padres, ir a escuelas para aprender en inglés. Los que hablaban el idioma nativa estaban pegados, no tenían derecho de ver a sus padres una vez al año y todo eso. Y entonces, si hablabas tu idioma, si estabas haciendo sus rituales ceremoniales, te pegaban, es decir, Claro. tenían miedo de... Hay generaciones, incluido la madre del Jaris Swidrovich, que fue en este tipo de escuelas. Es por eso que es súper difícil hoy en día de hablar de todo eso. Tal vez necesitamos más tiempo para que las cosas se arreglan, para hablar de todo eso. Va a ocurrir, pero tal Quizá, vez es sí. temprano. Quizá, Rafa, así yo creo que un poco a modo de conclusión, ¿no? Podemos decir también que, bueno, quizá también hay que ir hablando un poco el lenguaje si queremos la inclusión de todo esto, también habrá que explicarlo de manera que puedan entenderlo, ¿no? Los médicos, ¿no? Y esto va a incluir que Por, busquemos modelos para poder hacerlo, ¿no? Sería un poquito. por eso que ellos entienden una sola cosa, son los artículos científicos. Por eso que Claro, hemos publicado claro, otros, muchos, para seguir y explicar en un lenguaje que ellos pueden entender. Ellos, los médicos, son más abiertos que muchos de los osteópatas hoy día. Es decir, que claro. los Wow, médicos entienden que hay varias creencias socioculturales. Ellos entienden que hay tratamientos que funcionen para algunos y no para otros, y que necesitamos, como este modelo Kinefin, por ejemplo, para explicar solamente cómo manejar esta complejidad de la práctica de la osteopatía. Ellos quieren también un soporte un apoyo
de teoría científica. Y claro, hemos hablado de la neurociencia de la palpación, de esta integración multisensorial. Esto es suficiente para empezar a trabajar. claro, Hay una parte científica y dentro de esto podemos empezar a explicar lo que hemos hecho durante los 150 años con el claro, chico claro. que veo detrás de ti, Sí, y pero con ciencia con- claro. y con conciencia también. Y con conciencia, muy bien, muy buena palabra. Mm. Pues Rafa, yo creo que mejor manera de acabar, creo que es esta, ¿no? Darnos cuenta que el trabajo que estáis haciendo es el camino de unión, ¿no? Entre las dos partes, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Es un camino de unión, de comprensión entre las dos partes, ¿no? Es Yo un, estoy es un- convencido, Rafa, no sé si lo vamos a ver, que vamos a llegar a ese punto, ¿vale? Aunque igual nuestra generación no va a verlo, pero es que se impone, sí o sí. sí, por supuesto, es un proceso y formamos parte de un ciclo y como lo dijes, Eso es, tal vez no vamos a verlo, pero la próxima generación claro, va a poner más, bueno, más conciencia, más descripción de lo que estamos haciendo. Pero necesitamos vivir esta temporada de conflictual, de todo eso. Pero yo soy súper optimista y claro que sí, sí. Entonces, muchas gracias por invitarme otra vez y compartir claro. todo eso. Fue un placer, siempre un Qué placer bueno, hablar Rafa. contigo, Muchísimas Frankie. gracias a ti bueno, por ver que hay, que los osteópatas estamos también en ese camino, ¿no? De unión de las dos partes, de unión de integrarnos, porque integrarnos es parte de todo esto. Y bueno, genial, no sé. Muchas gracias, Rafa. Gracias, Muchas Frankie. Hasta gracias. luego. Hasta, Abrazos. hasta Abrazos. abrazo.